Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el maestro Mero y esta semana vamos a ver el tema de sucesiones, en el que aprenderemos a formular expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y utilizarlas para analizar propiedades de la sucesión que representan. Como primer ejemplo, vamos a analizar la siguiente sucesión: 2, 4, 6, 8, 10. Es una secuencia de números que lleva un orden y un patrón, y ustedes de manera sencilla e intuitiva pueden adivinar qué número sigue, ¿verdad? En este caso seguiría el número 12. Si vemos otro ejemplo, vemos que tenemos una secuencia diferente que es 0, 2, 4, 6, 8, 10, y analizándola o describiéndola podemos ver que va de 2 en 2 a partir del 0. Es muy importante definir de cuánto en cuánto avanza y a partir de qué número inicia. Veamos otro ejemplo. Tenemos 4, 6, 8, 10, 12. Aquí notamos que también va de 2 en 2, pero ya no inicia en el 0, inicia en el 4. Entonces va de 2 en 2 a partir del 4. En la siguiente secuencia ya vemos que cambia: 0, 3, 6, 9. Ya no va de 2 en 2, ahora va de 3 en 3, pero a partir del 0. Y en un ejemplo más podemos ver que aquí va de 2 en 2, pero inicia en el menos 4. Sería menos 2, menos 4, menos 2, 0, 2 y 4. Siempre hay 2 de diferencia entre uno y otro, solo que aquí empieza desde el menos 4. Ahora bien, ya vimos que una sucesión tiene diferentes valores y diferentes términos que van en orden. Puede ser que los valores suban o los valores bajen, pero veamos cuáles son las características de esto que estamos analizando para poder encontrar cuál es su término general. Veamos, cada uno de estos valores se llama término, es decir, el 2 es el primer término, el 4 es el segundo término, el 6 es el tercer término y así sucesivamente con cada uno de los números que contiene esta sucesión. En este ejemplo estamos mostrando los 5 primeros términos y tenemos unos puntos suspensivos y una n. Estos puntos suspensivos significa que entre el 10 y esta n hay más números, pero no los estamos representando aquí en este ejemplo. Y esta n, que se conoce como enésimo término, no es otra cosa más que un número que ocupa un lugar indeterminado en una serie o sucesión. En otras palabras, sabemos que este es el cuarto término, este es el quinto término, pero la n representa cualquier término que se nos pueda ocurrir. El término número 100, el término número 20, el término número 30, etcétera. Ahora, explicando un poquito mejor el concepto que estamos usando aquí, que es esta n de enésimo término, esta n la vamos a utilizar para representar la posición que ocupa cada término de esta misma. Entonces, el 2, como tiene la primera posición, la n valdría 1. El 4, que tiene la segunda posición, valdría 2. El 6 la 3, la 8 el 4 y la 10 el 5. Tal y como están en orden, la posición en la que están sería el valor que le vamos a dar a nuestra n. Entonces, si la tendríamos que definir, n es la posición de cada valor de esta sucesión. Si el término sexto sería n igual a 6. Vieron que aquí tenemos solo 5. El sexto término que iría aquí sería n igual a 6 y valdría 12. Ahora bien, calculemos el enésimo término. Sabemos que aquí tenemos solo 5, los estamos viendo, va de 2 en 2 a partir del 2. Si yo les llego a preguntar cuál sería el tercer término de esta sucesión, pues viéndolo aquí, ustedes me dirían el 6 porque lo están viendo. Si les preguntara igual por el quinto término de la sucesión, me podrían decir el 10 porque lo están viendo aquí, está plasmado. Pero si yo les pidiera calcular el término número 100 o el término número 1000 o el término número 333 de esta sucesión, pues sería un poquito más complicado de saber cuál es a simple vista. Para eso debemos de analizar las propiedades de esta sucesión.
Y una de ellas, y la más importante, es que va de 2 en 2. Es decir, entre 2 y 4 hay 2 de diferencia, entre 4 y 6, entre 6 y 8, entre 8 y 10 y así sucesivamente, siempre van a haber 2 de diferencia. Entonces, lo representamos de la siguiente manera, 2n, en la que n, si recuerdan, es la posición del número y el 2 es de cuánto en cuánto va avanzando. Sustituyendo el valor de la n en la posición, es decir, el primer número, que sería este que está aquí, es la primera posición. Lo multiplicamos con la cantidad de saltos que da, que son 2. 2 por 1 nos daría 2 y estaríamos viendo que sí coincide con nuestro primer término. Entonces, lo lógico para encontrar el segundo término sería cambiar este 1 por el número que sigue, el 2, y el resultado sería 4. Siguiente posición, la 3, nos daría como resultado 3, y así sucesivamente con cada una de las posiciones. Y tendríamos nuestra sucesión 4, 6, 8, 10, y 2 por 6, 12, que sería la sexta posición, o el término número 6, pues valdría 12. Entonces, para calcular el término n, si n es el término 15, si nosotros quisiéramos calcular la posición número 15 en esta sucesión, pues tendríamos simplemente que sustituir esta n por la posición que nosotros queremos calcular. Entonces 2 por 15 sería 30. Es decir, nuestro término número 15 sería el número 30. Si queremos calcular el término número 30, pues su valor sería de 60. Y si nosotros quisiéramos calcular la posición número 100, pues el valor tendría 200. Es decir, cada uno de estos números, como ya vimos, tiene una posición y un valor, ¿sí? La posición es el orden en el que están y el valor es el número que estamos viendo. Entonces, la posición del 2 es la 1, la posición del 4 es la 2, la posición del 6 es el 3 y así sucesivamente. Hay que mencionar que esta formulita se conoce como término general. Término general, ¿por qué? Porque es la que nos va a permitir calcular cualquier número que esté en esta sucesión, simplemente sustituyendo la posición en el lugar de la n. Ahora sí, veamos otro ejemplo. Tenemos una sucesión que empieza con el 6, avanza al 9, al 12, al 15 y así sucesivamente hasta un número indeterminado de posiciones. Nos damos cuenta que va de 3 en 3. ¿Por qué de 3 en 3? Porque entre cada número siempre hay 3 de diferencia. Entonces es 3n. 3 es la distancia que hay entre uno y otro o la diferencia o de cuánto en cuánto va avanzando, de la manera de que ustedes lo quieran ver, y la n representa el término o la posición. Entonces, para calcular las primeras posiciones, simplemente en vez de poner la n, yo escribo la posición y hago la multiplicación 3 por 1, me da 3. Pero aquí me doy cuenta de que esta multiplicación me dio un número 3 y estoy empezando en un número 6. Entonces, le faltan 3 para iniciar en el 6. Y me quedaría de la siguiente manera. Tendría yo que ajustarlo. 3 por 1 me da 3, pero si le sumo 3 me va a dar 6. Y es decir, el primer término de esta sucesión. Entonces, mi formulita o mi término general quedaría como 3n más 3. Y vamos a comprobar si esto es cierto. Como ya averigüé mi término general, que es 3n más 3, voy a sustituir todas las posiciones o todos los términos aquí. 3 por 1 para el primer término más 3 me da 6. 3 por 2 más 3 me da 9. Y 3 por 3 más 3 me da 12. 3 por 4 más 3 me da 15. Y me doy cuenta de que sí coincide con mi sucesión. Entonces la fórmula es correcta. Entonces, ¿cómo calcularía un enésimo término? Por ejemplo, si yo quiero calcular el término número 15 o el número o el valor que ocupa la posición número 15 en esta sucesión, pues tendría que sustituir este 15 en esta fórmula. De esta manera, 3 por 15 más 3, pues me da 48. Si yo quisiera averiguar el término 30, es decir, avanzar de uno en uno 30 veces, ¿qué valor tendría yo al alcanzar la posición número 30? Pues multiplico 3 por 30, me da 90, más los 3 me da 93. Es decir,
que si yo siguiera esta secuencia 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente hasta llegar al término número 30, ese término número 30 valdría 93. Si yo quisiera el término número 100, pues sería 303. Vean, hagamos un ejemplo. Calcule la expresión para encontrar el término general de la sucesión. Es decir, queremos encontrar nuestro término general, tenemos que analizar esto. Tenemos 5, 9, 13, 17. Es decir, que avanza de 4 en 4, porque entre 5 y 9 hay 4, entre 9 y 13 hay 4, entre 13 y 17 hay 4. Eso quiere decir que sí hay un orden. Entonces, como avanza de 4 en 4, pues nuestro valor es 4. Y n, pues ya sabemos que representa el término o la posición en la que está el número. Vamos a resolver el primer término y sería 4 por 1 me da 4, pero me doy cuenta que empiezo en el 5. Eso quiere decir que me falta 1 para que sea 5, entonces simplemente lo sumo. 4 por 1, 4 más 1 y me da 5, es decir, ya inicié en el número correcto en el que está mi sucesión. Y mi fórmula de mi término general sería 4n más 1. Vamos a sustituir para ver si es cierto. Entonces, sabemos que la n la vamos a cambiar por la posición o el término en el que vamos a calcular. Tenemos el primer término, si sustituimos 4 por 1 más 1, 5. El segundo término, 4 por 2, 8 más 1, 9. El tercer término, 4 por 3 más 1, 13. Y así sucesivamente con el cuarto, el quinto y el sexto término que las estamos sustituyendo en la fórmula. Nos damos cuenta de que efectivamente sí coinciden los valores. Es decir, nuestro término general es correcto. Ahora veamos otro ejemplo. Este está más sencillo. Ahora necesitamos encontrar los primeros 6 términos de la sucesión, pero usando el término general. Ahora ya no tenemos la sucesión, sino solo tenemos el término y necesitamos calcular cuáles son los primeros 6 términos. Es decir, la n simplemente tenemos que cambiarla por el término que deseamos calcular. Entonces, el primer término al sustituirlo quedaría como 4 por 1 menos 2, sería 2. El segundo término, 4 por 2 menos 2, 6. El tercer término, 3 por 4, 12 menos 2, 10. Y así sucesivamente con los siguientes términos hasta llegar al sexto. Y nos daría esto como resultado los 6 términos que necesitamos, que son el 2, 6, 10, 14, 18 y 22. Y ya tenemos los primeros 6 términos de esta sucesión. Los 3 puntos suspensivos, como ya saben, significa que aquí hay más números que no estamos escribiendo. Y la n representa un enésimo término, es decir, una posición que no está determinada, pero que podemos calcular si nosotros ya sabemos cuál es. Y eso es todo por esta sesión. Les recuerdo mi correo profe.mero.mate@gmail.com y más tarde estará disponible un video con ejemplos aplicando lo que hemos aprendido hoy para resolver problemas cotidianos. Hasta pronto.